Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el parte médico relacionado con el COVID-19. Adelante, Química. Gracias, doctor. Este es el parte médico de este martes 2 de noviembre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 94 pacientes en hospitales públicos, 68.869 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 76.049. Hoy se detectaron 57 nuevos contagios de coronavirus, 29 en Mérida, 6 en Umán, 4 en Canacín, 3 en Junucmá, 2 en Tecash, Ticul y Acanqué, 1 en Tzam, Maxcanú, Progreso, Sellé, Tecó, Tixcocop, Tizimín y 1 foráneo. De los 76.049 casos positivos, 599 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.325 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.005, en la zona oriente 11.460, en la zona centro 4.460, en la zona sur 7.144, en la zona poniente 11.256. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos, 4 hombres y una mujer, de un rango de edad de 23 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron obesidad y diabetes. Uno residía en Mérida, uno en Chichimilá, uno en Tecash, uno en Tizimil y uno en Tzuncacap. En total son 6.296 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 790 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 94 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, doctor. Muchas gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.